Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva jornada, a esta ya octava jornada del Diplomado en Derecho Procesal Laboral. Estamos justamente desarrollando algunos tópicos. Ustedes habrán notado que la lógica de este programa viene de agotar ciertos temas que van desde la práctica procesal laboral en sede administrativa, pasando por sede jurisdiccional de primera instancia, de apelación, y también ahora corresponde estudiar lo que es casación en materia laboral, y para el efecto nos acompañará la doctora Emilia Torres, a quienes con su venia a continuación me permito presentarles. La doctora Emilia Torres es abogada por la Universidad de la SUAY, máster en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad de Cuenca, maestrante en Derecho Procesal en la Universidad Espíritu Santo, tiene un diplomado internacional de Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Internacional del Ecuador. Además, ha sido ponente en el primer Congreso de Derecho Laboral realizado en el mes de julio del año 2022, y actualmente se desempeña como coordinadora de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, y es en esa medida que pues la doctora Emilia Torres nos compartirá sus criterios, sus experiencias, su análisis, su investigación con relación a la casación en materia laboral. Asimismo, recordarles, apreciados participantes, que si desean formular preguntas pueden hacerlo sobre la marcha levantando su mano. La doctora Emilia nos compartirá, nos dará la palabra, y nosotros como moderadores les transmitiremos en el orden que levanten sus manos, y asimismo en el orden que vayan colgando sus preguntas en la caja del chat, en la caja de comentarios, tanto en esta sesión de Zoom como las personas que nos siguen a través de redes sociales. Así que, sin más, bienvenidos todos y todas, y le cedo la palabra a la doctora Emilia. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer la invitación que me han hecho hoy para poder compartir con todos ustedes. Quiero felicitar a todos los que están formando parte de Latin Juris y también de este diplomado. Aún en viernes tarde estamos aquí conectados. Yo sé que ha sido una jornada un poquito larga y como ya están en su octava sesión deben estar un poquito ya empapados del tema laboral, pero les invito a poner un poquito de atención el día de hoy para atender este tema de la casación, que es un tema que muchas personas piensan que es complicado, que es difícil. Sin embargo, hoy vamos a ver que es mucho más sencillo de lo que parece y vamos a perderle el miedo a ese recurso de casación que a veces parece el gran monstruo en materia procesal, en todas las ramas y también en derecho laboral. Entonces vamos a dar paso, damos inicio. No sé si quieren, alguien más tiene que hacer preguntas previas o alguna cosa, alguna exposición previa, o pasamos ya Eh, directamente. Nada adicional, estimada doctora. Cuando guste puede compartirnos su pantalla y estamos atentos a su exposición. Perfecto. Solo que me confirmen si es que se ve en pantalla completa. Listo, ya se ve. Perfecto. Listo. Entonces, como les venía diciendo, vamos a ver un poquito de lo que es el recurso extraordinario de casación. Su propio nombre lo dice, es un recurso que es extraordinario, fuera de los recursos ordinarios que tenemos, como por ejemplo el de apelación, en donde las partes pueden presentar nuevamente esta solicitud al juzgador de segundo nivel, al tribunal de segundo nivel, para que revise todo el proceso en general, para que revise todas las pruebas que fueron presentadas, para que analice nuevamente el caso que le estamos planteando y esta historia que le estamos contando al tribunal. Por lo contrario, en el recurso extraordinario de casación, esto es diferente. Es un recurso que se limita a revisar aquellas resoluciones del juzgador o del tribunal de segundo nivel y que éstas sean apegadas a derecho y conforme al debido proceso. Ya no es tanto como que a los jueces de Corte Nacional se les venga a presentar nuevamente una teoría del caso y qué es lo que sucedió y cómo se dieron las pruebas, sino por lo contrario, que hagan un análisis y una revisión de aquellas normas que fueron aplicadas y cómo resolvió el tribunal inferior respecto a esta historia que le estamos contando al juzgador. Ahora,
Por eso, por ser extraordinario, tiene causales específicas. No puede plantearse como el recurso de apelación en general, que decimos, no estamos de acuerdo con la resolución del juez de segundo nivel y por lo tanto, perdón, de primer nivel, por lo tanto vengo a presentar nuevamente eso y a señalarle aquellas cosas en las que se equivocó el juez de primer nivel y para que revise nuevamente las pruebas, como este derecho que tenemos al doble conforme y a la revisión de la sentencia del juez de primer nivel. En este caso es un recurso mucho más técnico, sin embargo, técnico no quiere decir que sea un recurso difícil, sino que debe especificarse cuándo puede presentarse y cuándo no, y ahí es donde se observan los errores generalmente en los recursos de casación de manera general, no solo en materia laboral, sino en todas las áreas del derecho, porque muchas veces se plantea un recurso de casación pensando que es un recurso ordinario, cuando es extraordinario y hay que apegarse al tecnicismo que nos señala la norma, tal cual nos presenta el COGEP en este caso. Ahora, debo señalar que en primer lugar tenemos una presentación al recurso de casación y todo esto lo pueden ir revisando desde el artículo 266 del COGEP. Si ustedes tienen alguna duda, igual pueden durante la exposición ir haciendo las preguntas, levantando la mano, no tengo ningún inconveniente, o de lo contrario, a hacerlas al final, no pasa nada. Entonces, en un primer momento, para presentar el recurso de casación debemos tomar algunas cosas. La presentación se hace ante el Tribunal de Corte Provincial que conoció el recurso de apelación y que resolvió la causa. A veces cometen el error de pensar que se presenta directamente en Corte Nacional. Esto no es así. Se presenta ante el Tribunal Provincial que conoció nuestra apelación. En segundo lugar, este proceso, una vez que ha sido admitido en segunda instancia, en donde los juzgadores solamente van a revisar el tema de el tiempo en el que fue planteado para revisar que fue dentro del término que señala la norma, envían a Corte Nacional. Corte Nacional recibe el proceso con todos sus cuerpos y será aquí un conjuez el que revise el recurso de casación. Un conjuez que será sorteado de la sala de lo laboral en este caso y revisará que cuente con el recurso de casación, cuente con todos y cada uno de los requisitos que han sido plasmados en el COGEP, que se encuentran en el artículo 267 del COGEP. Ahora, una vez que el juez de casación revise estos requisitos, entonces admitirá o inadmitirá, puede admitir totalmente el recurso, es decir, aceptar todo el recurso que fue planteado, puede admitirlo parcialmente, es decir, una parte admitirlo, otra parte negarlo, o puede totalmente negarlo. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí el juez tiene una oportunidad de decirle al casacionista complete o aclare su recurso. Una vez realizado esto, si es que no se completa, no se aclaran los términos del juez, se negará el recurso. Y en caso de que se complete, se pasará al conocimiento de un tribunal de la sala especializada de lo laboral que estará conformada por 3 jueces. Actualmente, la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia tiene 4 jueces nacionales, entonces 3 de ellos pasarán a conocer la causa dependiendo del sorteo. Ahora, en la fundamentación, que es aquello que debe cumplirse al momento que se presenta ante el conjuez, hay que tener varias cosas en mente. Primero, solamente se puede presentar el recurso de casación ante sentencias de segundo nivel o autos que pongan fin al proceso. Es decir, aquellos autos, por ejemplo, que determinan el abandono de la causa con el que se pone fin al proceso, pueden ser sujetos al recurso de casación. No puede ser cualquier tipo de auto, sino solamente estos que pongan fin al proceso. O las providencias que estén en fase de ejecución, siempre y cuando resuelvan puntos no controvertidos en el fallo o cuando contradicen aquello que se ha enviado a ejecutorial. Ahora, la oportunidad para presentar es de 30 días, y esto es a lo que me refería cuando se presenta ante el juez de segundo nivel, al tribunal de segundo nivel. El tribunal deberá observar únicamente este requisito, que sea presentado dentro de los 30 días desde que se notificó la sentencia de segunda instancia o el auto que resuelve el recurso de aclaración. Vi que en la sesión anterior el doctor que estuvo a cargo habló del tema en general. Creo que alguien está con el audio. Ya. Habló del tema en general del proceso y de las audiencias.
En segundo nivel, el juez emitirá su sentencia, el tribunal emitirá su sentencia y desde ese entonces podrá presentarse aclaraciones o ampliaciones. Luego de ello, el día que notifica la aclaración, ampliación o la sentencia, desde el día siguiente se contarán los 30 días para poder interponer este recurso de casación. El juzgador de segundo nivel, observando que cumpla estos 30 días, dirá, bueno, está bien, se ha presentado el recurso de casación o los recursos de casación, dentro de los 30 días remitimos a Corte Nacional para que lo conozca un conjuez de la Corte Nacional. También es importante tomar en cuenta algo. ¿Quiénes pueden interponer el recurso de casación? Solamente aquella parte procesal que haya sido agraviada con la resolución de segunda instancia. Es decir, por ejemplo, en un caso de despido intempestivo, se demandó por parte del ex trabajador el despido intempestivo. En primera instancia aceptan el despido intempestivo. Dicen, sí, realmente la relación laboral ha terminado por despido intempestivo. En segunda instancia, después de que el empleador presenta su recurso de apelación, dice, no fue despido intempestivo, pasa al tribunal de segundo nivel. El tribunal de segundo nivel dice, sí, acepto el recurso de apelación del empleador. No se ha demostrado el despido intempestivo. Aquí el trabajador, el ex trabajador en este caso, que presentó la demanda al verse agraviado con la sentencia de segundo nivel, puede enviar a presentar su recurso de casación para que conozca el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Por lo contrario, si es que, por ejemplo, venía ganando el trabajador, en segundo nivel también gana el trabajador, el empleador será el que puede interponer el recurso de casación. También cambia la cuestión si en primer nivel la resolución fue en su contra y no apeló esta persona, es decir, por ejemplo, se dijo, sí existió despido intempestivo, se demostró, y aquí el empleador no apeló de ello, luego no puede presentar su recurso de casación, a pesar de que, por ejemplo, el trabajador sí haya presentado apelación por algún otro rubro. No se pagaron algunas situaciones, décimos o vacaciones, y dijo, voy a apelar porque no se me pagó correctamente en primer nivel esta situación. Entonces, apelo sobre ello, pero el empleador, que fue en este caso, no se adhirió al recurso, no presentó recurso de apelación, por lo tanto, tampoco podrá presentar posteriormente el recurso de casación. Es por ello algo súper importante que nos han enseñado siempre es, hay que apelar todo lo que no estemos de acuerdo, tomando en cuenta incluso que cada vez que habla el juzgador dentro de una audiencia, sea de primer nivel o de segundo nivel, es un auto interlocutorio. Por lo tanto, si es que en primer nivel el juzgador emite su auto de forma oral, aceptando la prueba, admitiendo la prueba, fijando los puntos de controversia, y no estamos de acuerdo, siempre tenemos que apelar eso. ¿Para qué? Para que en un supuesto caso de que en segundo nivel las cosas no resulten, también podamos presentar un recurso de apelación. Y eso lo voy a explicar mejor con las causales cuando las vaya explicando. Ahora bien. Doctora, perdón que le interrumpa. Claro, No estamos logrando ver las diapositivas que va pasando. Estamos ¿se solo quedan observando parados? sí, estamos observando la primera nada más. Ah, a ver, deme un segundito. Por favor. Voy a ver si es que dejo de compartir. Voy a compartir nuevamente para ver si es que se refleja. Ahí se observa. Sí, Si es que no le pongo en pantalla completa, tal vez ahí sí logran ver. Voy a ver si es sí, que se cambia sí ahí. se ve. Ahí sí se cambia, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces lo voy a mantener así para no tener ese problema. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, Gracias ahora también, doctora. vamos con el tema de la fundamentación. Una vez
sabemos quién puede interponer el recurso de casación y como vimos fue la persona que fue agraviada en sentencia de segunda instancia o las personas, porque a veces dentro del proceso de segunda instancia se niegan a las dos partes ciertas cosas, entonces las dos partes procesales pueden presentar sus recursos de casación. Ahora, el recurso de casación para que vaya completo tiene que ir con un checklist. Coger el artículo 267 del COGEP y ver que cumpla con todos los requisitos que se ponen en la norma. Primero, indicando la sentencia o auto recurrido, individualizando quién fue el juzgador que dictó la resolución. Es decir, la sentencia o auto fue emitido por el Tribunal de la Corte Provincial de la SUAY en el proceso número tal, las partes procesales somos tales y la fecha en la que se puso. Es decir, son requisitos sumamente formales, o sea, como para ni equivocarse, pero aunque no lo crean, hay veces que se presenta sin esta situación. Segundo, las normas de derecho que se estiman infringidas. Como dijimos en un principio, el recurso de casación va a revisar las actuaciones judiciales respecto a la aplicación de las normas. Entonces, aquí debemos hacer un listado de las normas que creamos que fueron infringidas en segundo nivel, con las que fueron erróneamente aplicadas, indebidamente aplicadas o que no se aplicaron por una omisión del juzgado. Tercero, determinar cuáles son las causales, que ya les voy a indicar luego, pero son 5 y se encuentran en el artículo 268, que aquí esta es como que la parte álgida del recurso de casación en realidad. Calzar el tema dentro de las causales, calzar el error que cometió el juzgador dentro de las causales. Ese es el mayor inconveniente. Y cuarto, la exposición de los motivos concretos en los que se funda. Ahora bien, si bien esto es un checklist que tiene que cumplirse y en caso de que no se cumpla, el conjuez que esté conociendo la causa va a decir complete, ponga el nombre del juzgador, ponga la fecha, cuáles son las normas infringidas. Creo que es importante aquí unos tips para presentar el recurso de casación. Primero, si bien aquí nos da un checklist, el tribunal de casación que llega a conocer el caso no conoce qué se está sustanciando dentro del proceso. Y sí tiene el proceso para revisarlo de forma general, pero siempre es bueno darle una pequeña reseña de lo que fue el proceso. No contar todo lo que fue el proceso, no explicar todo lo que sucedió, sino decir, este es un proceso de despido intempestivo que se generó en tal fecha por estas razones, pero algo muy cortito y muy sustancial, solamente para guiar al juzgador, para que conozca, porque si empezamos existió falta de aplicación del artículo 188 del Código de Trabajo, tal vez el juez que esté sustanciando el proceso diga, no sé, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces, algo muy resumido, solo para que le dé la pauta al juzgador para entrar a conocer. Y respecto a las normas que se estiman infringidas, si bien aquí nos dice plantear como las normas infringidas como en un listado, esto siempre va vinculado a una causal. Entonces, podemos hacer esto. Para cumplir con el checklist, poner todas las normas que creamos infringidas y después, al momento que se determina la causal en la que se funda, poner, por ejemplo, existió errónea interpretación del artículo 169 del COGEP con respecto a la prueba tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí se dice que es falta de aplicación del caso cuarto, ¿no es cierto? Caso cuarto del artículo 268 del COGEP, vinculado con el artículo 169 del COGEP, que es la valoración de la prueba. Entonces, siempre ir anclando, porque muchas veces cuando se revisan los recursos de casación, ponen las normas infringidas. Luego ponen cuáles fueron las causales, pero no vinculan las unas con las otras. Entonces, tampoco se entiende el recurso de casación. Entonces, eso es importante. Si bien se va a colocar las normas infringidas, cuando se ponga qué causales estamos fundamentando, vincularlas con estas normas que dijimos fueron infringidas. Entonces, es importante siempre revisar checklist. Se cumplió con la 1, la 2, la 3 y la 4 para que se admita, porque el conjuez que va a revisar el recurso de casación para admitirlo va a hacer eso, va a ver que se encuentre dentro de un checklist. Entonces, una vez cumplida con esta fundamentación, podemos ver cuáles son las causales del recurso de casación. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento en el tema procesal, si es que a alguien no le quedó algo claro del tema netamente de presentación del recurso de casación.
No hasta el momento, doctor. Perfecto, listo. Entonces, continuemos. Una vez entendemos que este recurso es extraordinario y hay que vincularlo a 5 causales que nos da el COGEP, esta es la parte difícil, por así decirlo, de vincular. Pero a veces resulta muy difícil porque no se puede vincular. O sea, en verdad la sentencia de segundo nivel cumple con todos los requisitos y estamos buscando por ahí alguna cosa para presentar el recurso de casación. Cuando el recurso de casación debe presentarse cuando es evidente, porque son errores de derecho o errores de las normas de aplicación de procesales o de aplicación de la prueba que van a ser evidentes. Entonces, no va a ser difícil, si es que en verdad el caso ha sido resuelto de forma incorrecta por el juez de segundo nivel, no va a ser difícil encontrar una causal que calce. Y aquí tenemos 5 causales que las he dividido de colores diferentes por una razón en específica. Aquellas causales que se encuentran con un cuadradito como café son aquellas que son errores de normas procesales, los errores improcedendo que suelen llamar. Es decir, son normas que se dan errores que se dan por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de normas procesales que han viciado el proceso. ¿Y por qué la causal cuarta tiene la mitad de un color y la mitad de otro color? Porque aquí se vincula también la norma procesal. Ahora, los que se encuentran en un recuadro celeste o verdecito son aquellos errores injudicando, es decir, errores netamente de derecho, norma sustantiva, no tiene que ver con el tema procedimental, sino con la aplicación de normas sustantivas o temas de motivación. Por su parte, la causal cuarta es como un híbrido, por así decir, porque tiene las dos partes. En primer lugar, la causal cuarta tiene que generarse 2 vulneraciones. La primera, una vulneración de norma procesal, que en este caso es directamente la norma de valoración de la prueba. Y esta se vincula, o por un efecto carambola, genera una vulneración de una norma en derecho. Es decir, se vinculan aquí las dos partes, los errores improcedendo con los errores injudicando. Es por eso que le he dado este bicolor a esta causal para que se nos quede grabado en la mente. Ahora, en la mayoría de estas, bueno, al menos 3 de las 5 causales tenemos algo en común, y es que se presentan estas 3 formas en las que se puede vulnerar la norma: la falta de aplicación, la errónea interpretación y la indebida aplicación, que son cosas totalmente diferentes entre las 3, que no son iguales y que siempre que presentemos un recurso de casación tiene que estar súper bien delimitado, porque este es el error más grande que se comete en los recursos de casación que nosotros hemos revisado. No existe una forma en la que se puede equivocar la una con la otra porque son totalmente diferentes. Por una parte tenemos la falta de aplicación. La falta de aplicación, como su nombre lo dice, no se aplicó, no estuvo presente esa norma, el juzgador se olvidó de que existía esa norma en el ordenamiento jurídico que tenía que ser aplicado en ese caso y no la ocupó. Por ejemplo, en un caso de despido intempestivo, de despido intempestivo, donde el trabajador dice, a mí me despidieron intempestivamente, y el empleador dice, no, yo no le despedí, fue abandono de trabajo. Y aquí el juzgador, por ejemplo, omite que existe la norma en que dice que aquí va a existir una inversión de la carga de la prueba, que está en el artículo 169 del COGEP, que nos señala que se puede invertir la carga de la prueba cuando, por ejemplo, la parte demandada afirma hechos. Aquí el empleador afirma un abandono. Pero el juzgador dice, no se probó el despido intempestivo. Entonces, existe una falta de aplicación, por ejemplo, de esa norma de derecho de valoración de la prueba del 169 del COGEP, que como efecto carambola genera una errónea interpretación o una falta de aplicación, dependiendo de cómo se plantee el caso, del artículo 188 del Código de Trabajo, por ejemplo. Entonces, aquí se van generando diferentes formas. Entonces aquí el juzgador olvidó que existe la inversión de la carga de la prueba en esos casos, es decir, no aplicó la norma, falta de aplicación.
En un segundo caso podría ser un error en interpretación. Aquí el juzgador dice, existe esta norma es aplicable a este caso en concreto, pero le da un alcance diferente. Es decir, o le extiende mucho o la restringe, dándole un alcance que no tiene la norma, por lo tanto la está interpretando incorrectamente. Por ejemplo, en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, el juzgador que conoce un caso de una trabajadora en condición de discapacidad que ha sido despedido, dice, no le puedo dar el beneficio que establece el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que son este tema de las 18 remuneraciones, porque no me ha traído el carnet del CONADIS. Cuando esa norma nunca señala que debe entregarse el carnet de CONADIS para que se demuestre la incapacidad o la discapacidad, sino solamente dice que tiene que probarse de manera general, pero no con un documento en específico. Por ejemplo, en ese caso está aplicando la norma que es el artículo 51, que corresponde al caso en concreto, pero le está extendiendo, le está dando un alcance que no corresponde. Entonces existe un error en interpretación. Y por otro lado, la indebida aplicación. Esto es cuando se aplica una norma que existe en el ordenamiento jurídico, pero que no sirve para resolver el caso en concreto. O sea, no es aplicable en el caso en concreto. Por ejemplo, es una persona con discapacidad que presenta una demanda por despido intempestivo y el juzgador aplica el artículo 193.5 del Código de Trabajo que habla del despido ineficaz. O sea, es una norma que no es para el caso en concreto, no ayuda a resolver. Entonces está aplicando indebidamente una norma que existe en el ordenamiento jurídico, pero que no es para el caso en concreto, no resuelve el caso en concreto. Entonces tenemos falta de aplicación, errónea interpretación, indebida aplicación. Falta de aplicación, no se aplicó, errónea interpretación, se aplicó, pero dándole un significado que no corresponde, e indebida aplicación, se aplicó una norma que no correspondía al caso. Entonces, como vemos, son tres cosas totalmente distintas. No podría decirse, como suelen presentar los recursos de casación, y ahí es donde existen los errores. Existió falta de aplicación del artículo 185 del Código de Trabajo, siguen relatando el recurso de casación y posteriormente dicen, por lo tanto, existió errónea interpretación del artículo 185. Sea, en un mismo recurso de casación, mucha gente comete este error. Pone dos cosas diferentes, falta de aplicación y también la errónea interpretación del mismo artículo. Ahí se cae el recurso de casación. Entonces, son en pequeños detalles en donde hay que tener en cuenta, y por eso digo que no es un recurso, no es difícil, sino es técnico, y hay que tener las normas claras, las reglas claras del recurso de casación para no equivocarnos a lo largo del recurso y que este no sea inadmitido. A ver, continuemos. Ahora sí, vamos por las causales. En la causal 1, esta es netamente la causal que habla de los errores improcedendo o los errores de procedimiento. Y como vimos en el anterior cuadrito, también en esta se aplica la falta de aplicación, error de interpretación e indebida aplicación. En este caso, estos tres hierros, que podríamos llamarlos así, se deben observar en normas procesales. Pero no cualquier tipo de error, sino los errores que hayan viciado el proceso de una nulidad insubsanable o que hayan causado indefensión. Aquí esta causal nos da como dos partes. Puede ser normas que hayan causado una nulidad insubsanable o que hayan causado indefensión. Y les marco así como si fueran dos cosas distintas, porque en realidad lo son. Puede ser que el error procedimental genere una nulidad dentro del proceso, pero puede ser también un error en la aplicación de las normas procesales que cause indefensión a la parte procesal. Y que con esto se influya de gravedad a la decisión de la causa. Es decir, no podemos alegar cualquier tipo de error en el procedimiento si es que este fue subsanado, si es que fue considerado por el juzgador de segundo nivel y se solventó, o si es que no está causando de verdad una transgresión dentro del proceso. Y aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Cuando les puse en la anterior lámina esta nulidad insubsanable,
o que haya causado indefensión y dividir de esta forma, es porque las solemnidades sustanciales están especificadas en el COGEP. Tenemos el artículo 107 del COGEP que nos habla de las solemnidades sustanciales de forma muy específica. Y nos dice, son solemnidades sustanciales de todos los procesos, jurisdicción, competencia del juzgador, legitimidad de la causa, la citación, notificación con las audiencias, notificación de la sentencia, la conformación del tribunal, entre otras. Y también tenemos la indefensión, por otra parte, que hace referencia ya a estos artículos de la Constitución 75 y 76 que hablan de el debido proceso y cuándo puede infringirse este debido proceso, entendido de forma general, sin decir se atacó una norma en específica, pero que genera una indefensión. Y les he traído algunos casos para conversar un poquito de cuándo se producen, por ejemplo, estos casos para comentarles más o menos lo que llega a la Corte Nacional. Por ejemplo, tuvimos recientemente un caso en donde una persona presentó una demanda laboral en contra de una empresa pública. Esta empresa pública fue a la audiencia normalmente de primera instancia y también la parte actora. Al momento en que empieza la audiencia de segundo nivel, ya le aceptan la demanda a la parte actora, presentan recurso de apelación. En segundo nivel, las partes van a la audiencia. Aquí la persona, que era el actor, el trabajador en este caso, al momento de empezar la audiencia, le dice al juzgador que desea entregar procuración judicial de forma oral a su abogado y a su abogada en amparo del artículo 42 del COGEP. Entonces, dice, yo quiero dar procuración judicial, el juzgador le consulta al actor, le dice, ¿a quiénes va a dar la procuración? Dice los nombres de los abogados, perfecto. Le dice, ¿les va a dar con todas las cláusulas, incluso aquella que es para transigir? Sí. Perfecto. Y el actor en este momento se desconecta de la audiencia telemática. Quedaron solamente sus abogados y los abogados de la empresa pública. La empresa pública, aquí en este caso en segundo nivel, perdió la empresa pública. Y la empresa pública presenta recurso de casación alegando que existió una infracción en las solemnidades sustanciales. Y dice que fue una falta de aplicación del artículo 7 de la Ley Reformatoria del COGEP y del artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla respecto de las formas en cómo se puede otorgar la procuración judicial. Dice falta de aplicación, es decir, dijo el tribunal no consideró estas normas y por lo tanto vulneró el debido proceso y existe aquí una falta de legitimidad de la personería porque no se encontraba el actor. Solamente se encontraban sus abogados y no se entregó un documento de procuración, ni posteriormente se ingresó algún documento que haga que esta procuración sea entregada de forma física dentro del proceso. Llegó este proceso donde nosotros, y se analizó si existió falta de aplicación de estas normas, llegando a la conclusión de que no existió falta de aplicación, porque se otorgó la procuración judicial en amparo a lo que dice el artículo 42 del COGEP, que señala que se puede generar la procuración judicial de manera verbal en la audiencia. Por lo tanto, las actuaciones de los juzgadores después de que se conectó el actor de la causa de la audiencia tenían totalmente la validez procesal porque tenían una procuración judicial. Por lo tanto, aquí se verificó que no existía una falta de legitimidad, ni tampoco una falta de aplicación de los artículos que hablan respecto a la procuración judicial y a la legitimidad de personería. Ese es, por ejemplo, uno de los casos. Ahora, en otro caso de indefensión, por ejemplo, en este caso, no alegaban que no se citó o que no el tribunal era incompetente o algo por el estilo. En este caso, que también era contra una empresa pública, la parte accionada y la parte demandada comparecieron igual. A la audiencia de primer nivel, sustanciaron la causa, etc. Perdió la empresa pública y presentó su recurso de apelación. Fue a la audiencia normalmente, incluso pudo
exponer su recurso de apelación y el tribunal en este momento dijo, el caso es complejo, necesitamos suspender la audiencia para tomar una decisión. Suspenden la audiencia, perdón, y la convocan para dentro de una semana. Después, al momento de la reinstalación de la audiencia, no va el abogado de la empresa pública, no va nadie que represente a la empresa pública y por lo tanto no estaba la parte demandada dentro de la audiencia. Solo era para emitir la resolución oral. Ya no tenían que sustanciar nada, ellos ya no tenían que exponer nada del recurso de apelación, nada. Solamente tenían que escuchar la resolución de los jueces. Señalando esto, los jueces de segundo nivel dicen, bueno, como solamente tenemos que dar nuestra resolución, no importa que no haya venido a la parte demandada, vamos a exponer. Y empiezan a dar su resolución. Y aquí la parte actora presenta el recurso de casación y dice, se me está dejando en indefensión, porque la norma es específica en señalar que en caso de que una de las partes no comparezca a la audiencia, se entenderá que abandonó. Y más aún si es que era la persona, la parte procesal que había interpuesto el recurso de apelación. Entonces, cuando llegó el caso a Corte Nacional, nosotros verificamos que existía esta falta de comparecencia a la audiencia, a la reinstalación de la audiencia. Y por lo tanto, provocó los efectos del artículo 87 del COGEP, que nos dice que la falta de comparecencia a la audiencia por parte de la parte procesal que interpuso el recurso o generó la solicitud, genera abandono, se entenderá como abandono. Y el abandono, a su vez, que se encuentra en el artículo 249, nos señala que cuando no se asista a una audiencia, se entenderá como abandono y por lo tanto no continuará con la misma. Es decir, siendo así, ¿qué hizo el Tribunal de Casación? Dictó la nulidad de la causa por no considerar estas normas, por dejar en indefensión a la parte actora y declaró la nulidad para que regrese a segunda instancia y pueda realizarse la audiencia de forma correcta, es decir, si es que iba la parte o no iba, para que otro tribunal de apelación ahora conozca la causa. Es decir, aquí se generó una indefensión clara y por lo tanto se dictó la nulidad. Ahora, dentro de este caso 1, a veces es curioso porque pueden existir nulidades que no fueron alegadas dentro del caso primero del artículo 267, pero que el Tribunal de Casación, al momento de revisar la causa, observa que existen estas nulidades. Y se resuelven las nulidades de oficio en amparo a lo dispuesto en el COGEP. Obviamente no es que se inventa aquí el juzgador que va a declarar, a pesar de que no fue por la causal 1 que subió el recurso de casación, el momento que se revisa el proceso, se puede revisar y analizar que existió una nulidad dentro del proceso y se puede declarar de oficio. En un caso que tuvimos en Corte Nacional, por ejemplo, llegó un recurso de casación interpuesto por una persona a la que se le había obligado a pagar el tema de despido intempestivo, despido ineficaz. Entonces, el momento en que se revisaba el proceso, se determinó que había pedido una demanda de declaratoria de ineficacia del despido por ser una persona discapacitada. Entonces, si vamos al tema ya netamente laboral, la declaratoria de ineficacia del despido se puede pedir en 2 situaciones. Uno, porque una mujer embarazada o en periodo de lactancia o por su condición de estado de gestación ha sido despedida, o en caso de que un dirigente sindical haya sido despedido. Pero no tiene nada que ver con una persona en situación de discapacidad. Entonces, ¿cómo era posible que la demanda de ineficacia del despido se haya aceptado cuando no se cumplía con ninguna de estas 2 situaciones? No era mujer embarazada, no era dirigente sindical y se aceptó la demanda de despido ineficaz. Incluso se realizó en los tiempos reducidos que dan para este tipo de demandas. Entonces, ahí los juzgadores de Corte Nacional dijeron, hay que declarar la nulidad de oficio porque se admitió una demanda que no debía ser admitida. Entonces aquí, claro, la causal por la que ellos habían presentado el recurso de casación, creo que era la causal 5ª o 4ª, pero aquí de oficio el tribunal dijo, vamos a regresar el proceso al momento de la admisión de la demanda para que se revise bien. Entonces, si bien hay casos en los que no se
no se interpone el recurso de casación por la causal 1, los juzgadores al momento de revisar pueden declarar la nulidad de oficio. Y esto le puse chiquito porque no es una causal, pero es importante saber porque hay muchas veces que dice no se pidió eso y están observando situaciones que no fueron alegadas por las partes y dónde está el principio dispositivo y qué pasó, por qué están revisando estas situaciones. Pero aquí las nulidades de oficio están admitidas por el COGEP y por ello es que el tribunal debe revisar la validez procesal incluso antes de empezar a conocer el recurso de casación. Entonces, más o menos eso tenemos del caso 1. No sé si hay preguntas por el momento de esta causal. Sí, tenemos una mano levantada de Carlos Camba. Doctor, lo escuchamos, por favor. Gracias, doctor. Doctora, muy buenas tardes y gracias. Yo me quiero referir, doctora, a lo que usted nos está alertando, si cabe el término, cuando nos daba unos tics, que decía usted poner una reseña, una especie de síntesis para enlazarla con o vincularla con la causal. Eso yo lo entendí así. Bien. Entonces, basándonos en ese escenario, pregunto, como usted nos ha tocado de manera muy sucinta las tres causales, la falta de aplicación, la errónea interpretación y la indebida aplicación, que como usted decía son incompatibles, si cabe el término ahí, de tal manera que es lo que induce al error cuando el casacionista pone el recurso. Entonces yo me atrevo a preguntarle, doctora, así como usted nos dio un tip para hacerlo lo anterior narrado por usted, ¿nos podría decir dentro de sus experiencias esos tips con su olfato, y le ruego me disculpe lo coloquial, de que una de las personas que vayan a interponer el recurso de casación no caiga en el error de entrelazar estas causales, que sería fatal para que sea desechado el recurso extraordinario? Gracias, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por la pregunta. Sí, justamente como decía, es importantísimo ser claros al momento de presentar el recurso de casación y expresar si es que lo que se ha incurrido es una falta de aplicación, un error en interpretación o una indebida aplicación. Sucede mucho, como decía, en los recursos, en donde, por ejemplo, nosotros vemos que ponen textualmente, existió falta de aplicación, como decía, del artículo 185 del Código de Trabajo por no haberse otorgado el desahucio a pesar de que se otorgó el despido intempestivo, por ejemplo. Por lo tanto, solicito, señores jueces del tribunal, que se revise la indebida aplicación de esta norma. O sea, dentro de lo mismo se ponen dos causales. Entonces, lo mejor que se puede hacer, por ejemplo, es en el recurso de casación, ¿no es cierto? Poníamos las normas infringidas, norma infringida, artículo 188 del Código de Trabajo. Causal quinta, falta de aplicación de la... causal quinta, falta de aplicación del artículo 185 del Código de Trabajo en razón de que no se otorgó la bonificación por desahucio a pesar de que se ordenó el despido intempestivo. O sea, muy claramente ponerlo así. Ahora, si estoy desde el otro lado, no soy quien interpongo el recurso de casación, sino soy quien estoy defendiéndome de ese recurso de casación, hacer notar al tribunal que se está incurriendo en estos errores. ¿Cómo es posible que se ponga que es falta de aplicación y errónea interpretación a la vez? Y exigir al tribunal de casación que se base en los tecnicismos, que sepa que si es que está planteando una cosa, no puede ser la otra. Muchas veces, a pesar de que está planteado de esa forma, el recurso es admitido por los conjueces, en razón de que existe una sentencia de Corte Constitucional que dice, por ejemplo, dice, el momento en que el recurso de casación es admitido por el conjuez, los jueces de Corte Nacional solo pueden revisar ya el fondo del recurso. O sea, ya el juez nacional no puede decir, esto está mal admitido, esto no debió haber sido admitido, sino tiene que entrar a conocer ya el recurso de casación. Situación con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque el conjuez debía decir, a ver, aquí no es claro en establecer cuál es la causal
por lo tanto se inadmite el recurso. O le mando a aclarar para que me diga qué es falta de aplicación o errónea interpretación. ¿Qué es lo que me está diciendo que quiere que se revise? Porque no es lo mismo. Entonces, si estamos del otro lado, de la parte que no presentó el recurso de casación, exigir al tribunal que revise esta circunstancia, que está mal planteada. Muy sinceramente puedo decir que la mayoría de recursos de casación vienen mal planteados. No son claros, tienen muchas confusiones, se pone por un lado una parte, luego por otro lado otra, se confunden entre las causales y eso dificulta muchísimo a los juzgadores resolver sobre el tema porque no se sabe específicamente qué es lo que buscan. Ya una vez capaz revisado el proceso, viendo qué se ha dicho en sentencia de segundo nivel, dice, seguramente quiso decir que era falta de aplicación, pero dijo que era error en interpretación. Ahora, por ejemplo, si es que nosotros decimos existió error, digamos, falta de aplicación de la norma, pero la norma sí fue aplicada, el juez nacional, ¿qué puede decir? No, sí se aplicó la norma, o sea, en verdad se aplicó, puede que se haya aplicado mal, que no se haya, que sea interpretada erróneamente, pero se aplicó. Entonces, por eso es súper importante que se determine cuál de las tres causales es. No sé si conteste su pregunta, si es que quiere que me aclare algo más. Sí, doctora, efectivamente, nosotros sabemos que dependiendo el lado de que esté el abogado litigante, se nutre de los errores de la otra parte, ¿no? Para atacar justamente. Y como usted bien lo señalaba, la inquietud sería, y pregunto, estando en un estado garantista, ¿no? De derecho y todo lo que dice el artículo 1 de la Constitución 2008, ahí yo me acogería a lo que usted acaba de señalar, de que el juez en vez de rechazar, o el conjuez en vez de rechazar el recurso, debería mandar a completar para que esclarezca. Digo yo, me atrevo yo a decir eso, y ahí me acojo a lo que usted decía, oye, mándalo a completar para no desecharlo, ¿no? Correcto. Y eso es lo que, por ejemplo, los conjueces señalan. Siempre tiene esta posibilidad. El conjuez dice, no, está aquí confuso, no se entiende cuál es la causal. Mando a que complete o acláreme qué es lo que me está solicitando. Sin embargo, a veces, a pesar de que se les manda a aclarar, no, me parece que no entienden la diferencia entre las tres faltas y vuelven a comer, o ponen otra vez lo mismo, como que dicen, me está pidiendo que repita, pero no es que se le está pidiendo que repita, sino que determine específicamente. Ahora, si bien estamos en un estado de derecho garantista, en donde, y incluso digamos que como es un derecho laboral, un derecho social, que no es, o sea, no es un derecho privado, civil, por así decirlo, debería buscar que la favorabilidad, digamos así, hacia la parte más débil y tanta cosa. Pero estando dentro de un estado constitucional, los jueces tienen la obligación de respetar los principios básicos del proceso, entre ellos el principio dispositivo y el debido proceso. El recurso de casación es un recurso que netamente se rige a revisar las actuaciones de los jueces de segundo nivel. Entonces, si bien los jueces de Corte Nacional pueden decir, a ver, nosotros tenemos que revisar el proceso, tenemos que aplicar las normas, los principios que son del derecho laboral como tal, también tienen que aplicar los principios generales del debido proceso y entender que dentro del principio dispositivo el juez no puede extralimitarse de aquello que le ha sido solicitado. Y es por eso que yo invito, para que no sea difícil para los jueces resolver la causa, presentar un recurso claro. A veces se piensa que por presentar un recurso extensísimo de 20 hojas se va a ganar se es más claro, cuando la abundancia a veces en estos casos sí daña, porque por ser repetitivos en el recurso de casación se cometen estos errores. Si fuéramos muy claros, muy directos, muy sucintos en cómo se cometió el error de derecho por parte del juez, sería mucho más fácil que el juzgador diga sí o no, pero que sea directo, porque en cambio, si es que se va por las ramas buscando como que ve la forma en que el juez cambie la sentencia de segundo nivel, a pesar de que esta es correcta, solamente presentando un recurso de casación como para atrasar el proceso o para ver si es que por suerte me cambian el resultado, entonces es ahí cuando se cometen estos errores. Mientras que cuando se tiene algo súper claro, súper conciso,
para el juez es clarísimo y puede hacer una revisión precisa de la norma y de cómo fue aplicada por el juzgador. Entonces, es por ello la importancia del recurso de casación, de que no es difícil, sino que tiene que hacerse con precisión para que sea claro y el juzgador pueda resolverlo correctamente y de esta manera impartir justicia. Porque igualmente, si yo tengo la razón y digo no se aplicó o se aplicó indebidamente, pero confundo, le limito al juzgador bajo estos principios de la casación que se manejan a nivel latinoamericano, en que no pueda revisar más, porque no somos una tercera instancia. Corte Nacional no es una tercera instancia que pueda revisar el proceso, analizar las pruebas y decir, sí, sabe que tiene razón, usted tiene razón, su historia es real, su historia ha aprobado esto, sino se limita a revisar los errores o los aciertos que ha tenido el juez de segundo nivel. Gracias, doctora, muy gentil. A usted. Bien, doctora, tenemos además una pregunta de Javier Fey. Nos dice, doctora, para el recurso de casación, ¿solo me refiero a las actuaciones del juez de segundo nivel o también puedo referirme a aquellas que creo se infringió en primer nivel? Perfecto. Como decíamos al comienzo de la presentación, para interponer el recurso de casación, debimos haber sido vulnerados en la sentencia de segundo nivel. Y tenemos que tomar en cuenta que si es que solo fuimos vulnerados en la sentencia de segundo nivel, se entiende que en la de primer nivel se hizo todo lo correcto y aceptamos lo que fue. ¿Y por qué les decía al comienzo que hay que apelar todo lo que diga el juzgador? Porque, por ejemplo, en primer nivel, el juez resuelve sobre la admisión de las pruebas y no me admitió una prueba. Yo no apelé de esa prueba porque dije, bueno, ya capaz no necesito después, no voy a hacer uso de, entonces no apelé de ese auto interlocutorio. En segundo nivel, la parte que perdió sí apeló. No, yo como gané en primer nivel, no me adherí al recurso, no presenté el recurso de apelación, de nada. Y en segundo nivel me cambian el resultado y yo perdí esa prueba. Entonces, si bien la actuación fue del juez de primer nivel, yo no puedo decir en casación, ¿sabe qué? Yo quiero presentar mi recurso de casación porque el juez de primer nivel no me admitió esa prueba. Porque lo primero que va a hacer el tribunal de apelación es revisar si hubo apelación del auto interlocutorio de admisión de la prueba. Porque si no se apeló de eso, si es que estuvo de acuerdo con lo que estableció el juzgador, entonces ya no se puede resolver posteriormente en casación porque precluyó ese tiempo. Lo que se revisa es la sentencia de segunda instancia. Ahora, aquí hay un punto también que hay que tomar en cuenta. Muchas veces el tribunal de segundo nivel se remite en su resolución al juez de primer nivel. Es decir, juez de segundo nivel, no acepto el recurso de apelación, me adhiero a la sentencia de primer nivel o acepto en todos sus, saben poner como, se confirma en todas sus partes la sentencia de primer nivel. Entonces se remiten muchas veces o toman parte de la sentencia de primer nivel para su motivación en segunda instancia. Entonces ahí no es que el juzgador revisa lo que dijo el juez de primer nivel, sino que revisa esa motivación del tribunal de segundo nivel que hizo suya también la motivación de primer nivel. Entonces, eso, pero hay que tomar en cuenta, si es que no se apeló lo de primera instancia y se admitió, entonces ya no se puede apelar. Y esto puedo puntualizarlo con el caso 3, tal vez adelantándome un poquito. Por ejemplo, cuando se trata de la causal tercera, que es estos errores de citrapetita, ultrapetita y extrapetita. Esto es cuando, cuando el juzgador ha resuelto más allá de lo que se solicitó, cuando no se resolvió aquello que fue materia de controversia o que se omitió resolver algún punto, entonces se generan estas circunstancias. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que en primer nivel yo pedí despido intempestivo, desahucio, vacaciones, décimos y el pago de mi última remuneración, que fue la de agosto del 2023. Cuando fijaron los puntos de controversia, y esto creo que les dijeron en la clase anterior porque la vi, que cuando se fije el punto de debate hay que estar muy atentos ahí. Entonces, por ejemplo, el juzgador dice,
De las pretensiones de la parte actora y de la contestación que hace la parte demandada se fija como punto de controversia el siguiente. Se va a resolver el despido intempestivo, las vacaciones, el desahucio, 13º, 14º, y no dice nada de la remuneración de agosto. ¿Se olvidó? Y aquí la parte actora, el trabajador, por ejemplo, no apela de este auto o no le dice, señor juez, se está olvidando que también yo pedí que se revise la remuneración del mes de agosto del 2023 y el juez pregunta en audiencia, ¿están de acuerdo con el punto de debate? Tanto el abogado de la parte actora, parte demandada, sí, estamos de acuerdo, señor juez. Perfecto, continúan con la audiencia. Y luego en casación quieren que se revise que el juez de primera instancia se olvidó de poner la remuneración del agosto del 2023. Entonces aquí los juzgadores que hacen revisan y dicen, pero usted no apeló de esto, no se apeló el auto interlocutorio en donde se fijaron los puntos de debate, no presentó el recurso de apelación sobre esto, entonces acá en casación ya no puede venir a pedir esto porque precluyó su derecho. Ese, por ejemplo, es un caso de citra petita. Creo que con eso contesté la pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Creo Sí, que tenemos justo la mano levantada de Diana Loja. Por favor, escuchamos, doctora. Doctora, creo que hay algún problema con su micrófono porque le vemos sus expresiones, pero no le escuchamos. ¿Con mi micrófono? No, con de la doctora Diana. Tal vez Veamos, nos puede escribir, si no, la pregunta en el chat. Sí, sí, sí. Disculpen, ¿ahí me pueden Ahí escuchar? Sí, ahora sí le escuchamos. Es un problema de conexión, perdón. De lo que le acabo de escuchar, estimada doctora, usted me indicó que si no se incidentó el objeto de una controversia con un recurso de apelación, no podría ser revisado a futuro en una casación, ¿verdad? Sin embargo, de lo que el objeto de la controversia, el auto en el cual el juez de primera instancia fija el objeto de la controversia, no es apelable. Esto quiere decir que necesariamente tendría que ser fundamentado como causal, pero a mi criterio y discrepo de usted, ese auto no es apelable. Gracias, Diana, por la pregunta. No sé si alguna vez usted ha tenido clases con la doctora Ernita Tapia y es algo que yo aprendí de ella y creo que es importantísimo tomar en cuenta. Ella fue jueza de primer nivel y actualmente es jueza de la Corte Nacional. Y ella siempre dice, cada vez que el juez habla en una audiencia es un auto interlocutorio. Y por lo tanto, el auto interlocutorio es apelable. Entonces, si es que generalmente, ¿qué pasa cuando es este tema de puntos de controversia? Cuando se fijan los puntos de controversia, el juez consulta. ¿Está de acuerdo con el punto de controversia? Si es que usted dice, no, no estoy de acuerdo con el punto de controversia, generalmente se cambia, dice, ay, sí, perdóneme, me olvidé esto, incluyamos, pero si es que no se dijo nada en ese momento, tendría que interponer el recurso de apelación sobre ese punto y decir, no se resolvió, no se tomó en cuenta, no se consideró. Pero ¿qué sucede? Muchas veces los abogados no estamos atentos en la audiencia. Entonces, el juzgador determina un punto de debate, señala y fija y dice, esto se va a tratar en la controversia y las partes dicen, sí, estamos de acuerdo y continúan. Y solamente después, cuando ya estamos en el recurso de apelación, dicen, ay, se olvidó. Entonces, es importante señalar siempre que no estamos de acuerdo. Si el juez dice, por ejemplo, no, usted nunca puso en su demanda que no se le pagó esa remuneración de agosto del 2023, pero sí está dentro de las pretensiones, porque a veces también los jueces, seres humanos, cometen errores y podrían omitir este punto, se tiene que apelar al respecto. Y recuerde este tip que no es mío, es de la doctora Tapia, siempre que un juez hable en audiencia es un auto interlocutorio que puede ser apelado. Y siempre que no esté de acuerdo con algo en una audiencia, tiene que
tiene que señalarlo, a pesar de que el juez le niegue, le diga, no, ¿sabe qué? No, esto no puede hacer ahorita, eso no es apelable, eso va a quedar en audios. Y si es que es necesario, y usted en recurso de casación dice, se me están vulnerando mis derechos, se presentó la causal tercera por citra petita porque no se resolvió un punto de controversia que yo solicité que sea revisado, los jueces seguramente van a escuchar el audio de primer nivel para ver si es que eso fue materia de controversia y si eso se fijó como punto de debate. A veces porque incluso no está en la sentencia, o está en la sentencia y tal vez dicen, bueno, se confía en la sentencia, pero de todas maneras vamos a revisar el audio a ver si es que se ha apelado, si es que ha dicho algo, si es que estuvo de acuerdo o no. Entonces, siempre que no estén de acuerdo con algo que resuelve el juzgador, señálenlo, díganlo en audiencia, que quede en autos, que quede grabado. Y con eso, su recurso de casación es mucho más fácil que proceda. Esa es mi recomendación, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Bien, no tenemos más preguntas hasta aquí. Perfecto. Continuemos entonces. Creo que voy a ir un poquito más rápido con las causales. A ver, la causal segunda es una causal que yo recomiendo mucho para presentar el recurso de apelación. Aquí les voy a dar más tips que cualquier otra cosa. La causal 2 nos habla de que el auto o sentencia no contenga los requisitos exigidos por la ley en su parte dispositiva o adopte decisiones contradictorias o incompatibles y cuando falte el requisito de motivación. La causal 2 es extensísima, es súper grande. Entonces, presentar un recurso de casación por la causal 2 nos da la oportunidad de revisar toda la sentencia. Ojo, la causal 2 y que se revise la motivación no quiere decir que se va a revisar como tal en un primer momento el criterio del juez, sino se va a revisar que cumpla con ciertos parámetros y si es que falta alguno de ellos, ya podría entrarse a casar la sentencia y emitir una sentencia de mérito por parte del Tribunal de Corte Nacional. Entonces, esta es una buena causal para presentar recurso de apelación, que a mí me gusta, perdón, de casación, que a mí me gusta porque da, como digo, esa amplitud para revisar cómo en general actuó el juez en segunda instancia. Y sobre esta sentencia de motivación tenemos, claro, el artículo 76 de la Constitución, que no lo voy a leer por temas de tiempo y porque creo que lo conocemos bastante bien, pero lo que sí quiero hacer énfasis es en esta sentencia de Corte Nacional, que sería buenísimo que se anoten este número, porque esta es la que rige el parámetro de la motivación de las resoluciones. Es la sentencia 1158-17-EP/21, que está aquí, la pueden ver, que es la denominado caso de garantía de motivación. Aquí la Corte Constitucional, antes teníamos una sentencia que nos daba un criterio de motivación, que era de la lógica, eran 3 criterios que no recuerdo exactamente ahorita, pero esta nueva Corte dijo, ya, vamos a dejar ese test de motivación que teníamos antes y vamos a adoptar esta nueva forma de revisar la motivación de la sentencia. O sea, aquí nos dicen, ¿cómo vamos a ver que una sentencia está motivada o no está motivada? Primero, revisar si tiene un criterio rector. Es decir, como este punto central de controversia, este punto de debate que se está revisando en esta sentencia, se encuentre presente. ¿Cuál va a ser el punto de debate aquí? La indemnización de la persona que se encuentra en condición de discapacidad, por ejemplo. O sea, ese es el tema central, tiene un criterio rector, la sentencia está analizando ese tema puntual. Perfecto, sí, check. Tiene eso. Ahora, continuamos viendo la motivación de la sentencia. Esta sentencia de Corte Constitucional nos dice que debe haber una sentencia o una estructura mínimamente completa. Que hay una estructura mínimamente completa significa, uno, que se enuncien las normas en las cuales se fundamenta la sentencia. Segundo, que se determinen cuál es la pertinencia de esta aplicación de estas normas o principios jurídicos en los hechos que han sido relatados por las partes procesales. Es decir, que hay esta conexión, esta vinculación entre las normas de derecho, lo que nos trae la norma y lo que nos trae los hechos. Entonces, eso es como que lo más básico que tiene que tener la sentencia para que se encuentre debidamente motivada. Muchas veces los juzgadores ponen normas al azar, o sea, ponen la Constitución, los principios del derecho laboral, el pro operario,
O sea, un montón de principios enumeran doctrina, señalan sentencias y no vinculan con los hechos que fueron narrados por las partes. Entonces, por más que parezca, aparentemente se encuentre motivada esa sentencia, no tiene una estructura mínimamente completa, porque tiene que encajar los hechos con la norma. Y aquí esta sentencia es súper buena, la sentencia de Corte Constitucional, porque nos da las deficiencias motivacionales así en listado y nos explica cada una de ellas. Cuando se presenta inexistencia en la motivación, es decir, no hay nada de motivación, la sentencia realmente es totalmente absurda, no nos está motivando nada. La insuficiencia, que es cuando existe aparentemente un poco de motivación, o sea, es decir, se han puesto las normas, se han puesto los hechos, pero no llega a motivar completamente, o sea, solamente está aparentemente motivada. Y ese es el tercero, que es la apariencia, que se presenta cuando uno mira la norma, están las normas muy bien, se han vinculado con los hechos perfectos, pero se presentan otros tipos de errores, como incoherencias, inatinencias, incongruencias e incomprensibilidad. Estas se dan, como su nombre lo dice, son contrarias, son incoherentes, es contrario a la lógica. Por una parte se está afirmando que, por ejemplo, que el empleador logró demostrar con los roles de pago que los décimos estuvieron pagados mensualmente, por ejemplo. Y al final de la sentencia dice, se ordena que se paguen los décimos del último año. Entonces, es incoherente, no es, o sea, es contrario a la lógica, o es inatinente porque no se resuelve respecto a aquellas solicitudes que se presentaron entre las partes, es decir, se pretendía una cosa, se resolvió otra, no se tomó en cuenta ciertas pretensiones o situaciones que nombraron las partes litigantes que eran importantes, no se consideraron. Hay una incongruencia entre las normas que están adaptadas por los juzgadores y la resolución, o realmente la sentencia no se entiende nada y es incomprensible. Entonces, si quieren presentar un recurso de casación, yo recomiendo mucho esta causa, porque a veces los jueces se olvidan de motivar correctamente las sentencias. Y con esto tienen un chance de que Corte Nacional revise toda la sentencia. De arriba abajo, veas si está suficientemente motivada, si está de acuerdo, si es que, por ejemplo, se han nombrado las pruebas en las que se están sustentando los hechos. Y si es que no es así, en este caso se pueden hacer sentencias de mérito. Entonces, la Corte Nacional que dice, a ver, aquí no se está subsumiendo los hechos a la norma. O sea, está aparente nada más la motivación, vamos a entrar a revisar. Entonces se dice, está inmotivada la sentencia, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer como juzgador de Corte Nacional? Revisar todo el caso nuevamente para determinar si es que es correcto o no lo resuelto. Aquí hay que tomar en cuenta que a veces la parte dispositiva o la parte resolutiva es la correcta, es decir, dicen no acepto y no admito el recurso, o se acepta el recurso, se otorgan los derechos, pero la parte en la que han motivado la sentencia, o sea, la motivación es incorrecta. Y eso ha pasado en algunos casos que se ha revisado en Corte Nacional respecto a la dichosa fuerza mayor que ocurrió por el COVID. Aquí muchos jueces de segundo nivel señalaron que era, por ejemplo, en algunos casos que es obligación que se hayan aplicado los acuerdos ministeriales de suspensión, reducción y modificación para posteriormente aplicar la fuerza mayor como forma de terminación de la relación laboral. O, por ejemplo, decían que es obligación que se haya cerrado la empresa para poder aplicar la fuerza mayor. Entonces, los jueces de casación dicen, a ver, eso es incorrecto, eso no dice la norma. Los acuerdos ministeriales, por ejemplo, no dicen que sea obligatorio que se hayan adoptado la reducción, modificación o suspensión de la jornada, sino dice el empleador podrá, es potestativo. Entonces, ahí está motivado incorrectamente porque está motivándose en una norma que no dice eso. Entonces, el juez o tribunal de casación, ¿qué hace? Entra a revisar el caso y dice, a ver, está mal motivado, voy a revisar.
reviso cuáles son las pruebas que entregó la parte demandada para justificar que no fue despido intempestivo, sino que fue fuerza mayor por lo que se terminó la relación laboral. ¿Se demostró? No se demostró. ¿Existieron las pruebas? No existieron las pruebas. ¿Existieron las pruebas? Perfecto. Entonces, ¿sabe qué? Sí se terminó por fuerza mayor la relación laboral. No fue despido intempestivo. O, de lo contrario, no se ha justificado que la fuerza mayor y, por lo tanto, se generó el despido intempestivo. Entonces, aquí hay veces que, por ejemplo, los jueces dicen, hay despido intempestivo, pero la motivación en la que generan esto está incorrecta. Entonces, el Tribunal de Casación, ¿qué hace? Revisa, dice, a ver, realmente está mal motivado. De la revisión del proceso realmente no hay fuerza mayor, no se justificó, es decir, no se cambia la resolución final, sigue perdiendo el empleador, por ejemplo, pero se cambia la motivación. Entonces, ¿se puede casar sin cambiar la parte final de la sentencia, la parte resolutiva? Sí, en este caso. Ahora, entonces, acuérdense de la causal 2, buena para presentar recursos de casación. Esa es un check. En la causal tercera, como les había dicho ya antes, les adelanté un poquito, aquí se presenta cuando la sentencia o auto resuelva lo que no sea materia de litigio, o resuelva más allá de lo que fue demandado, o se omita resolver. Y aquí es justo lo que conversábamos y decíamos, esto es importante en esta causal, revisar cuáles fueron las pretensiones de la demanda, qué se dijo en la contestación, tanto escrita como claro en la oral, en la audiencia, en el momento de la audiencia, el auto en el que se determinó el punto de debate, este auto interlocutorio que emite el juez en audiencia, y sobre qué se interpuso el recurso de casación, de apelación, perdón, porque a veces se interpone recursos de apelación de cosas que no fueron apeladas. Y ahí ya no podemos empezar a revisar porque ya precluyó esta etapa. Entonces, tenemos aquí también tres formas que deben ser también bien delimitadas. Así como decíamos del error, interpretación, indebida aplicación y falta de aplicación, aquí también el extra petita, el citra petita y el ultra petita son cosas diferentes. Y con el citra petita y los otros no hay mucho problema porque el citra petita es lo que no se resolvió, o sea, eso no entró en materia de controversia, pero entre las otras dos sí existe un poco este tema de confusión, entre el extra petita y el ultra petita. Porque en el extra petita, el juzgador analiza y resuelve puntos situaciones que no estuvieron dentro de los puntos de debate. Es decir, eso no se fijó como controversia y el juzgador resuelve. Por ejemplo, el juzgador en segundo nivel decidió otorgarle al trabajador los décimos, a pesar de que esto no fue materia de controversia. Nunca solicitó, nunca fue pretensión, pero de la revisión del proceso vio que no se le había pagado y manda a pagar. Y el ultra petita, por lo contrario, es de aquello que sí fue solicitado, se otorga más. De los décimos, igual. Yo pedí décimos, décimo tercero, décimo cuarto del año 2022, que no me fue cancelado. Y el juzgador da décimo del 2022, del 2023, da del 2021. Entonces, sí se pidió los décimos, pero no esos décimos, y se otorga. Es decir, más allá de lo que se pidió, se está otorgando. Entonces, aquí es importante hacer esta diferencia, porque no es lo mismo un extra petita que un ultra petita. Ahora, muchas veces los abogados pensamos que, por ejemplo, el trabajador puso, se me debe vacaciones o se me debe la remuneración de $700. O pongámosle, el despido intempestivo es de $1,800 según mis cálculos. Y el juzgador hace el cálculo del despido intempestivo y sale $2,000. No ha sido 1,800, sino $2,000. Y el juzgador otorga los $2,000. Esto no es ultra petita, porque sí es una petición que hizo, pero no se calculó de manera correcta. A veces esto pasa con el tema de jubilaciones. Por ejemplo, en jubilación patronal sacan el cálculo con la fórmula y dice, a mí me tiene que pagar de pensión jubilar $230. Y cuando el juez dice, sabe que sí, tiene que dársele la pensión jubilar, usted cumple con los requisitos, más de 25 años trabajando, ha sido despedido o ha renunciado, lo que sea, le corresponde la jubilación patronal, pero no es de $230 como usted pidió, sino es $320.
Eso no es ultra petita, porque el juez está resolviendo sobre aquello que se ha pedido y está realizando los cálculos que la norma le obliga a realizar. Entonces, hay veces que se presenta este caso de ultra petita porque dice, pidió 1.000 y le dan 2.000. Pero esto no abarca lo que es el ultra petita. El ultra petita es que de un punto de controversia que fue fijado, que se estableció, se otorgue más allá de lo que fue pedido, no en cantidad de dinero, sino en la pretensión en general. Ahora, la causal cuarta. Esta causal también me gusta para presentar recurso de casación. ¿Por qué? Porque aquí también da la posibilidad de que en algún momento se pueda realizar la prueba por parte del Tribunal de Casación. Pero esta es la más difícil de plantear. ¿Por qué? Porque esta tiene dos partes. ¿Se acuerdan que les había puesto dos colores diferentes? Esta tiene dos partes y tienen que justificarse las dos cosas para que esta proceda. Entonces, aquí tenemos, en un primer momento nos dice, tenemos que justificar la falta de aplicación o la indebida aplicación o la errónea interpretación de un precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba. Ese es el primer ítem que tiene que cumplir. Una vez se determine, por ejemplo, existió una errónea interpretación o una falta de aplicación del artículo que dice que las copias, que no se puede presentar en copia simple, sino tiene que ser siempre documentos certificados. Y aún así, a pesar de que se presentó una copia simple, se aceptó como prueba, entonces yo digo, señor juez o tribunal de casación, existe una falta de aplicación de esta norma que dice que solo se pueden admitir copias certificadas o documentos originales, porque esta prueba es copia simple. Perfecto, cumplimos con el primer parámetro. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué ocurrió con eso? Hay que darle una consecuencia al juez. Hay que decirle, por esta falta de aplicación, se generó una falta de aplicación, una indebida aplicación o una errónea interpretación de una norma de derecho sustantivo. Es decir, porque se tomó en cuenta esta prueba que no cumple con el artículo, me invento, no sé el número, el artículo 130 del COGEP que dice que solo se admitan documentos originales o copias certificadas, se tuvo como consecuencia que se ordene el pago de las vacaciones o del despido intempestivo o de cualquier cosa que, por ejemplo, el artículo 188 del despido intempestivo, esa es la norma sustantiva que se vulneró. O sea, aquí tenemos que tomar estos dos bloques, que el uno es consecuencia del otro, por eso es un efecto carambola. ¿Qué pasa en los recursos de casación? Nos dicen, existió falta de aplicación del artículo 164 del COGEP porque no se valoró la prueba en conjunto. Y llegan hasta ahí. No nos dicen qué pasó, qué prueba es, qué sucedió por esto. Entonces ya se queda limitado, o sea, como que, pero cuénteme, o sea, ¿cuál fue la consecuencia en la norma sustantiva de esto? Y otra cosa que hay que tomar en cuenta aquí es que tiene que determinarse qué prueba se vulneró. O sea, no puede decir, existió, este es un básico que siempre nos llega. Indebida falta de aplicación o errónea interpretación del artículo 164 del COGEP porque no se valoró de manera conjunta la prueba y por lo tanto existe una falta de aplicación del artículo 188 del Código de Trabajo. ¿Qué prueba? Pero dígame, ¿qué pruebas no se valoraron? ¿Sobre qué prueba, o sea, qué se omitió? Porque tampoco, si es que no nos dicen qué medio de prueba fue el afectado, tampoco podemos revisar. Entonces, esta causal es difícil, pero es excelente. Porque con esta, si es que le atinamos a las tres cosas, hacemos que el juez revise prueba. Y que haga una sentencia de mérito. Entonces, causal 2 y causal 4 para hacer revisar prueba son súper buenas. Esta, como les digo, es un poquito más compleja, pero solamente hay que cumplir lo que dice la norma. Determinar el precepto jurídico de valoración de la prueba, que fue afectado, que incurrió en el error, sobre qué prueba es y cuál fue su consecuencia. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso súper interesante que fue del artículo que es de la prueba para mejor resolver. Y aquí les cuento rapidísimo, aquí en primer nivel, la empresa pública también, en este caso, la institución pública que fue demandada, contestó la demanda, presentó pruebas, pero nunca se fue a la audiencia.
Entonces no tuvo chance de producir la prueba, de que su prueba sea admitida, producida, ingresada al proceso, por lo tanto se quedó sin prueba. El tribunal, y perdió en primera instancia. El tribunal de segundo nivel dice, aplicando la prueba para mejor resolver, voy a solicitar que, como era una empresa pública, que el Banco Central envíe el pago que se hizo y se ingrese en el proceso. Esa prueba sí fue ingresada por la institución pública demandada, pero no fue ingresada al proceso de manera correcta porque no fue producida y no fue admitida. Entonces, sí constaba en el proceso, pero el juez, claro, como la parte demandada no pudo ingresar, la dijo, bueno, yo de buena gente voy a meter aquí esto. Pero ahí, ¿qué existió? Un error de interpretación de la norma de la prueba para mejor resolver, porque la prueba para mejor resolver no cubre deficiencias de las partes, sino es solamente para aclarar situaciones, y en este caso realmente estaban cubriendo estas deficiencias, que fue por la falta de acudir a la audiencia. Entonces, claro, aquí la persona que presentó el recurso de casación, que fue el actor, dijo, a ver, aquí hay una errónea interpretación del artículo, no me acuerdo cuál es el de prueba para mejor resolver, pero el artículo, me invento, 104 del COGEP, respecto al documento que obra en fojas 12 del proceso, que es un certificado emitido por el Banco Central, lo que produjo una falta de aplicación del artículo 185 del Código de Trabajo, por lo que no se me pagó el despido intempestivo, no se ordenó el pago del despido intempestivo. Entonces aquí se hizo una concatenación perfecta del precepto de valoración de la prueba, que era la prueba para mejor resolver, de este certificado que había emitido Ban Ecuador, y que por eso no se aplicó el 185, que es la norma sustantiva, y por lo tanto no se le otorgó el beneficio de la bonificación por desahucio. Entonces, ahí tuvimos chance de revisar la prueba, de ver qué se había admitido, qué no se había admitido, y con esto se pudo cambiar la resolución de segundo nivel y casar la sentencia. Entonces, esta también es una buena causal. Y por último, tenemos la causal quinta del 268 del COGEP, en donde también nos habla de una aplicación indebida, falta de aplicación o error en interpretación de normas de derecho sustantivo. Y aquí se incluyen también los precedentes jurisprudenciales obligatorios que hayan sido determinantes para la parte de la sentencia. Entonces aquí se cumplen con tres cosas. Indebida aplicación, falta de aplicación o error en interpretación, uno, de norma de derecho sustantivo o de precedentes jurisprudenciales que hayan sido determinantes para la resolución de la causa. Esta causal es buena siempre y cuando el error de derecho sea expreso, o sea, sea evidente. ¿Por qué? La causal quinta, al revisar solamente esta parte de error en el derecho, no revisa hechos fijados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tribunal de segundo nivel determinó ciertos hechos y los dijo, estos hechos ya están como ciertos, fueron probados, tribunal de casación ya no puede revisar esos hechos. Si en segundo nivel dijeron, a ver, se determinó la existencia de la relación laboral, se determinó el tiempo de la relación laboral, se dijo que se generó el despido intempestivo, esos son hechos ya fijados, que el tribunal de casación no puede revisar. Entonces aquí, ¿cuándo sucede esto? Por ejemplo, dicen, se ha demostrado que se generó el despido intempestivo. Por lo tanto, se ordena el pago de la indemnización establecida en el artículo 188 del Código de Trabajo y no mandan a pagar el artículo 185 del Código de Trabajo, que es consecuencia también del despido intempestivo. Entonces, aquí dicen, existió una falta de aplicación del propio 188 y del 185 que ordena que se genere este pago. Es decir, ya los hechos que fueron determinados en segundo nivel, que existió el despido intempestivo, no está en duda. Los hechos están aceptados por las partes al momento que presentamos esta causal de recurso de casación. Si nosotros decimos, existió falta de aplicación, indebida aplicación o error en interpretación de norma sustantiva, se da por entendido que las partes están aceptando todos los hechos que fueron fijados por el tribunal de segundo nivel.
¿Se puede hacer sentencia de mérito con causal quinta? Sí, también sí se puede hacer sentencia de mérito y se podría cambiar una resolución. Por ejemplo, en este caso que les decía, sí, se verifica falta de aplicación y se manda a pagar la bonificación por desahucio, pero no porque se revisen los hechos, no porque se revise la prueba, sino porque en verdad fue, como les digo, un error diáfano del Tribunal de Segundo Nivel que omitió aplicar la norma, o que le interpretó erróneamente, o que aplicó indebidamente. Por ejemplo, hay un caso del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidad. Aquí el ex trabajador decía, a ver, a mí me despidieron, pero al momento de darme las indemnizaciones correspondientes, la del 188 estuvo bien, pero la del artículo 151 de la Ley Orgánica de Discapacidades dice que tendrán que darme mi mejor remuneración que tuve mientras trabajaba multiplicada por 18. Pero a mí no me dieron mi mejor remuneración. Me dieron una remuneración que era la mitad, o sea, la promedio, digamos así, pero no me dieron mi mejor remuneración. Entonces, aquí sí existe un error en la interpretación, porque no se aplicó la norma como se señala. Entonces, ahí, ¿qué le toca hacer al Tribunal de Casación? Revisar el cálculo. Y dice, a ver, el cálculo se hizo, me invento, con un sueldo de $700 y le dieron la bonificación por discapacidad. Pero se verifica, y ahí es cuando el casacionista tiene que ser lo suficientemente suspicaz para determinar qué hecho es el que tiene que revisarse, a pesar de que sea la causal quinta. Dicen, porque fíjese, señor juez, esta prueba que sí fue admitida, fue producida en audiencia, que son los aportes al IES que fueron aceptados por la contraparte porque no existió una negativa de estos aportes, señalan que en el año 2013 yo gané una remuneración equivalente a $900 y no a los $700 con los que me están haciendo el cálculo. Entonces el juez se equivocó en aplicar la norma porque no está haciendo con la mejor remuneración. Y aquí sí se puede hacer una sentencia de mérito diciendo, correcto, existe un error en interpretación, por lo tanto toca revisar el cálculo y mandarle a pagar lo que corresponde. Pero esta causal, eso les digo, es como que tiene que ser aplicada solamente cuando es un error diáfano de derecho, un gran error que sea evidente, que se observe, que incurrió el juzgador. Porque de lo contrario, si es que solamente se lanza esta causal quinta, porque muchos recursos de casación vienen así, con el tema de falta de aplicación de cualquier norma de derecho sustantivo, no se dan cuenta que están aceptando todos los hechos que ya fueron fijados por el Tribunal de Segundo Nivel y ya el Tribunal de Casación no puede revisar esto. Entonces, de los hechos fijados, se observa si la norma fue aplicada correctamente. Nada más. Entonces, es un poco, esta causal se limita un poco, pero en cambio, si es un gran error que es notorio, el recurso de casación va porque va. Entonces, ese es el tema del recurso de casación. Hay que saber ubicar cuál es la causal que corresponde. Porque a veces quieren que se revise prueba, pues la causal quinta. Y ya no se puede, porque los hechos ya fueron fijados. Entonces, ahí está el trabajo del abogado en revisar la sentencia de segundo nivel, dicho coloquialmente, de cabo a rabo, y ver dónde están los errores de derecho, procesales, de valoración de la prueba, de motivación, para poder presentar el recurso de casación dentro de una causal correcta. Si es que enmarcamos esto en una causal correcta, es muy posible que proceda el recurso. Pero si es que lanzamos cualquier causal, no va a encajar y por lo tanto se va a caer el recurso de casación. No sé si hay alguna pregunta de las causales, algo que tengamos que aclarar. Sí, tenemos una mano levantada de Luis Cascante. Lo escuchamos, doctor Luis. Gracias, muchas gracias, doctora. Algo de la charla que acabamos de escuchar, más allá del tema de las causales, le escuché comentar que ya en Corte Nacional se había tratado el tema de que muchos jueces aún lo aplican aquí en Guayas, por si acaso,
cuando revisan la causal de caso fortuito fuerza mayor por el tema del COVID, con casos anteriores a la ley de apoyo humanitario, de que dicen o aseveran en sus sentencias que se debían aplicar, pues lógicamente, los famosos acuerdos 77, 78 y la reforma del 80, además de que no se cerraron los establecimientos y aún siguen abiertos. Entonces, hacen consideraciones contrarias a lo que a la misma Corte Constitucional había expuesto en su desarrollo. Consulto, porque yo revisé sentencias hasta hace algún tiempo, estas discrepancias que hay con lo que se está resolviendo, ya ha sido en alguna sentencia constitucional, ya ha sido tratado este punto que usted mencionó. Sí. Tengo justo aquí un número de sentencias. Si usted desea revisarla, le voy a dictar el número. Por favor, gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Déjeme, solamente la encuentro porque traje algunos ejemplos. Esta es. El número de la sentencia o del proceso es 17371 2020 01362. En esa sentencia, y hay muchas otras que ha hecho Corte Nacional, porque claro, de esto de último nos ha llegado un montón de casos, ya se hace un análisis de la motivación de las sentencias, determinando que, primero, como usted dice, estos acuerdos ministeriales son potestativos, no son obligatorios para el empleador, por lo tanto no podía exigir. Por favor, abierto. Segundo, que hay una forma en la que se puede justificar el tema de la fuerza mayor. Claro, el COVID es un evento que realmente nadie previno, no se pudo evitar, entonces como que el evento como tal de fuerza mayor existe, que fue el COVID. Todos supimos, no necesitamos probar la existencia de la pandemia. ¿Qué sí se tiene que probar en estos casos? Se tiene que justificar que a causa de la pandemia, el empleador sufrió un detrimento económico, no se pudo continuar con la labor y afectó para que ese trabajador en específico no pueda continuar con la relación laboral. O sea, tiene que existir una cadena de eventos. El evento de fuerza mayor, COVID, ¿qué generó esto? ¿Qué provocó en el empleador? Por ejemplo, demuestro con balances. Mire, yo estaba ganando hasta que creo que fue febrero, marzo del 2019, ganaba $300,000 mensuales, vino la pandemia y cero. Yo no podía mantener a mis trabajadores, no se estaba laborando. No se necesita que usted diga, mire, aquí está el RUC cerrado, aquí está que en la superintendencia de compañía cerramos la compañía. No, sino que demuestre que no se pudo continuar. Y la señora, por ejemplo, en un restaurante, me invento, la señora trabajaba de mesera en el restaurante y el restaurante cerró. O sea, el restaurante no estaba abierto, no teníamos a quién vender. Entonces, ahí se demuestra que esa trabajadora estuvo imposibilitada de continuar con su labor. Eso hay que demostrar, la imposibilidad que produjo en la labor de ese trabajador. Okay. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bien, doctora, tenemos además una pregunta en redes de Violeta Sánchez que nos dice, buenas noches, ¿puedo casar una sentencia en el cual hay falta de aplicación de una norma y errónea interpretación de otra norma? Por supuesto. Buena pregunta y qué bueno que lo preguntaron para aclarar. Hay muchos recursos de casación que nos llegan por varias causales. O sea, nos dicen, existió falta de motivación de la sentencia en esta parte respecto al caso fortuito y la fuerza mayor. Sobre esta parte está mal motivado. Pero además de ello, existió una falta de aplicación de la norma sustantiva que determina que por el despido intempestivo me tienen que pagar una indemnización. Y además de ello existió una errónea interpretación del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades porque me calculó mal el valor de la indemnización. O sea, sí hay cómo. Y llegan muchos procesos que vienen por diferentes causales
y por diferentes, a veces nos ponen falta de aplicación de 4 normas, 5 normas, 7 normas. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que muchas veces vienen todas mezcladas. Las causales no vienen bien delimitadas, no se establece bien cuáles son las normas que se encuentran infringidas, no se dice específicamente sobre cuál existió falta de aplicación, sobre cuál existió error en interpretación, y ahí es cuando se admiten los recursos. De ahí que ustedes pueden presentar recursos por las 5 causales, pueden hacer lo que pueden por un error de normas, en diferentes errores, sea falta de aplicación, error en interpretación indebida, pueden hacer, pero siempre que lo hagan, háganlo muy ordenado, que vaya muy claro, no lo hagan extenso. En verdad hay recursos de casación que nosotros hemos visto que llegan de 50 hojas, que podrían hacerlo tranquilamente en 5, pero que repiten y repiten, y ahí es cuando se empiezan a confundir y no se sabe qué es lo que están. Entonces, sí, sí se puede presentar un recurso de casación por vulneración de diferentes normas y diferentes hierros también, pero no en una misma norma y 2 hierros. No se puede decir falta de aplicación del 188 e indebida aplicación del 188. Eso no se puede. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos también una pregunta aquí en el chat dice abogada Maritza. Dice, estimada doctora, si se jubiló hace 7 años por el IES, pagó por 34 años 3.500. ¿Puede accionar en contra del IES para pedir la diferencia de la jubilación y cuál sería el procedimiento? A ver, no le entiendo muy bien. A ver, aquí entiendo que debe haberse jubilado patronalmente. No sé si es Sí, que nos puede aclarar, yo también, pero yo entiendo. también lo presumo porque no Claro. está. A ver, si es que a usted entiendo que aquí se dio una jubilación en donde se dijo, a ver, yo quiero que me jubile, pero otórguese el fondo global, por así decirlo, al IES para que el IES me pague mensualmente. Me parece que va por ahí, creo. Porque, a ver, Y dice jubilación. sí, patronal. Sí, patronal, perfecto. Ya, entonces, a ver, en la jubilación patronal podemos recibir pensión jubilar por parte directamente del empleador. El empleador nos puede dar mensualmente. La segunda opción es que el patrón entregue al IES el fondo global, por decirlo así, y el IES nos vaya otorgando mensualmente la jubilación. Y la otra es un acuerdo entre el empleador y el trabajador para que se genere una entrega de un fondo global. En este caso, por lo que creo que le entendí, es que se otorgó, o sea, el patrón le otorgó al IES este fondo global para que el IES entregue de forma mensualizada. El empleador pagó $80,000. Perfecto. Entonces, si es que se llegó a un acuerdo de este fondo global para que se le jubile al trabajador, al IES debe existir un acuerdo realizado antes del fondo global. Entonces, si es que ya existió un acuerdo y este no contraviene la ley, no se podría demandar. Ahora, sí se puede demandar cuando sacamos, por ejemplo, el cálculo de la pensión mensual y sale $200, por poner una cifra. Y multiplico por los años, aquí hay un problema porque hay 2 criterios que se manejan actualmente en Corte Nacional. El uno es que cuando se entrega el fondo global, se tiene que multiplicar hasta por 90 años. ¿Por qué? Porque el artículo 218 del Código de Trabajo nos da los coeficientes de jubilación hasta el año 89 y entendiéndose que tiene que otorgarse hasta un año después de la muerte, dicen, se calcula por 90 años, se multiplica los 200 por 90 y sale el fondo global. Y hay otro que es uno que se está manejando ahora en Corte Nacional, pero no es criterio de mayoría aún, creo que está dividido, es que se multiplica con los años del INEC. Es decir, si la esperanza de vida de una persona, de una mujer, es de 77 años en el momento de la jubilación, se calcula los $200 por 77. Y ese va a ser el fondo global. Si es que existe o sea, si es que es menos de este valor que se otorgó al fondo global, sacando el cálculo, por así decirlo, y me invento, en vez de los $80,000 que nos decía, son $150,000 que tenía que entregar el empleador, sí se puede demandar la jubilación patronal, el recálculo. Sí podría. Pero si es que está dentro del límite, o porque me parece que el 216 del Código de Trabajo nos establece también límites y nos dice hasta cuándo podría ser menor,
entonces ahí ya no podríamos demandar porque se entiende que existió el acuerdo entre las partes y se encuentra dentro de los límites legales. Es justamente el 216, numeral tercero del Código de Trabajo. Ahí le puede revisar. Con mucho gusto. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, estimada doctora. Bien, en general le transmito estos mensajes de felicitaciones desde redes sociales y también aquí en nuestro espacio de Zoom, pues un agradecimiento en nombre de los participantes y desde luego en nombre de las instituciones organizadoras, Latin Juris, Juristas de Ecuador y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Felicidades y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, doctora. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a la organización por haberme invitado. Espero haber podido solventar algunas de sus dudas que tuvieron respecto al recurso de casación. Como les decía, el recurso de casación no es un tema difícil, sino es técnico y hay que hacerlo apegado a la norma nada más para que resulte. Me parece muy importante que los abogados nos sigamos todos los días empapando de estos temas y más aún del derecho laboral, porque el derecho laboral forma parte de lo más importante que tenemos como sociedad, que es impulsar de forma económica a nuestro país por medio del empleo. Entonces, el derecho laboral tiene una parte muy importante. Entonces, mis felicitaciones a todos los que se están preparando. Entiendo que ya están terminando con este diplomado. Me parece muy fructífero que tomen estas oportunidades para prepararse, para continuar. Recuerden que todos los usuarios del sistema judicial dependen de su abogado, que su abogado haga bien las cosas, que las haga dentro de la ley, pero también que las haga con conciencia, con detenimiento y que los haga con todo que las haga de una manera beneficiosa y que no busque solamente hacerlo rápido, coger cualquier cliente solamente por hacer, sepa o no sepa. La mayoría de los recursos de casación que vienen mal planteados son por errores de los abogados. Entonces aquí hay que tener, es un llamado de atención para todos nosotros, para estar pilas al momento de presentar estos recursos de casación y entender que quien está atrás de ese recurso de casación es una persona que busca que se le respeten sus derechos. Entonces, nada más agradecerles por compartir conmigo esto, a pesar de que es viernes noche, entiendo que están cansados, espero que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, estimada doctora, un feliz fin de semana y muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que sea la primera de varias oportunidades. Y lo propio con ustedes, apreciados participantes, muchísimas gracias. Nada más permítanme trasladarles un mensaje final que viene siendo una indicación también. Como es de su conocimiento, hemos trasladado, hemos movido las últimas 2 sesiones, así que la que teníamos pendiente para el día de hoy la vamos a agotar el próximo miércoles. Esto significa también que la evaluación será prorrogada para el próximo domingo, ¿no? Sabemos que este domingo son las elecciones y más, por lo mismo, además que se tuvo que prorrogar la clase, entonces tampoco habrá evaluación este fin de semana, sino hasta el próximo fin de semana. De esa manera, pues contaremos también con un tiempo suficiente para que podamos revisar las clases, los materiales de lectura, pero sobre todo el banco de preguntas, desarrollarlo y estar listos para esta evaluación final. Así que con esta indicación final y también con un mensaje, digamos, un tanto patriótico de que reflexionemos nuestro voto de este fin de semana y tomemos la mejor decisión para el país. Les deseo un feliz fin de semana y un feliz descanso. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchísimas gracias y feliz noche.